Emmanuel Macron parece el político perfecto para caerle bien a todo el mundo. Es lo suficientemente progre como para enamorar a los actores de Hollywood y lo suficientemente liberal como para seducir a los tiburones de Wall Street. Fuera de Francia, todo el mundo quiere hacerse un selfie con Macron. Ahora bien, dentro de Francia es una historia totalmente distinta. Atentos. El fuego estalla en París mientras la huelga general crea una pesadilla al turismo, cerrando la Torre Eiffel y las estaciones de metro. Esta noticia es de varias semanas antes de que la pandemia del SARS coronavirus 2 copara todos los medios de comunicación, y en principio pocos os vais a sorprender. Las revueltas violentas son algo tan típico en Francia como el croissant o los ménage à trois. Pero la pregunta es, ¿por qué protestan esta vez? Pues nada más y nada menos que por la reforma de las pensiones. Vamos a decirlo claro, tanto Francia como España como muchos otros países tienen un problema muy serio con el sistema de pensiones. Ambos países, Francia y España, tienen un sistema de reparto donde los trabajadores pagan las pensiones de los jubilados. Cada vez hay menos gente joven cotizando y más gente mayor cobrando. Conclusión, el sistema está al borde del colapso y veréis, las pensiones tienen algo en común con la pandemia del coronavirus. En ambos casos se trata de un problema grave, un problema que puede colapsar el país entero. El colapso de las pensiones no es un problema cualquiera, es el problema, tanto en Francia como en España, pero muy pocos políticos quieren hablar de esto seriamente. ¿Por qué? Pues porque todas las soluciones pasan por medidas impopulares. De igual modo que ningún político quería obligar a sus ciudadanos a confinarse, ningún político quiere decir que no hay más dinero para las pensiones. Y creedme, las pensiones en Francia necesitan una reforma. Para que os hagáis una idea, hablamos de las pensiones más generosas del mundo. Los jubilados franceses reciben de media un 61% de su último sueldo, cuando en Alemania solo reciben el 38%. De hecho, la media de la OCDE es del 49%. Además, la edad de jubilación de Francia para recibir la pensión sin penalización está fijada en los 62 años, por comparar, mientras que en España está en los 65, camino ya a situarse en los 67, que fijó el anterior gobierno socialista, y lo cierto es que 67 años ya es la edad de retiro en Alemania. Y ya sé lo que pensaréis muchos, entonces, ¿Macron quiere bajar las pensiones y subir la edad de jubilación? Pues nada de eso, la reforma de las pensiones de Macron no llega tan lejos, ni toca la edad de jubilación, ni toca las pensiones. Así que la pregunta es, ¿cuál es el problema entonces? ¿Por qué esta reforma de las pensiones es tan controvertida? Y lo que es más importante, ¿servirá la reforma de Macron para abordar el problema de las pensiones en Europa? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes vamos a ver un poco de historia. Vestigios del Rey Sol. En los últimos 400 años, Francia ha pasado del Rey Sol, es decir, del absolutismo más absoluto, a tener una de las democracias más sólidas del mundo. Sin embargo, hay algo que no se suele mencionar. El rey absoluto de Francia no era la única persona con privilegios. Detrás suyo había toda una corte de nobles, funcionarios y trabajadores que también vivían mucho mejor que el pueblo llano. Y entonces es cuando llegó la Revolución Francesa. El pueblo se hizo con el poder bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Y aquí viene la parte que tampoco sale en los libros de historia. Sí, es cierto, los revolucionarios cortaron la cabeza del rey y de tantos otros. Ahora bien, no se puede construir un nuevo país matando a todas las élites que lo gobernaban antes. Así que pasó la revolución, pero hubo élites, hubo colectivos que lograron conservar sus privilegios. Y no solo por unos años, os hablo de privilegios que llegan hasta nuestros días. Ahí está, por ejemplo, el cuerpo de bailarines y trabajadores de la Ópera de París, que gozan de un régimen especial para su jubilación desde 1698. Sí, habéis oído bien, 1698. Y por ese motivo podemos encontrarnos noticias como esta. La Ópera de París en huelga para defender las pensiones de Luis XIV. Y diréis, ¿qué privilegio otorgó el Rey Sol a los bailarines? Pues ni más ni menos que jubilarse a los 42 años, que sí, que ya lo sé, que la danza es un arte muy duro y que lleva el cuerpo humano al extremo.
Vale, pero dos cosas quiero deciros yo. Una es que la medicina ha avanzado un poquito en los últimos años y digo yo que algo podrá aliviar la medicina moderna a los bailarines de hoy en día. Pero hay una segunda cosa, y es que los trabajadores de la ópera de Niza o de Burdeos no pueden acogerse a este régimen especial de jubilación. ¿Por qué? Pues porque esto solo beneficia a los sucesores de los bailarines que hace 400 años tuvieron la suerte de entretener al Rey Sol, es decir, los que trabajan en la ópera de París. En otras palabras, que no se puede discutir, es un privilegio de libro, un privilegio que viene de antes, incluso de la Revolución Francesa. Pero esperad un momento, porque estos no son los únicos privilegiados. La Sociedad Francesa de Ferrocarriles es la empresa estatal que explota el sector ferroviario en régimen de monopolio. Sus trabajadores están considerados como los más privilegiados de Francia. Se pueden jubilar con 2/3 de su salario a los 50 años, al acogerse a un régimen especial que viene cuando los maquinistas tenían que apalear carbón. Aunque su edad de jubilación se elevara hasta los 52 años en 2024, los trabajadores de esta empresa seguirán trabajando una década menos que el resto de trabajadores franceses. Pero en el fondo esto tampoco es algo que debiera extrañarnos. Al fin y al cabo hay hasta 42 regímenes especiales diferentes para acceder a la jubilación en Francia. Como podéis ver, conceder privilegios va con el ADN francés, lo mismo da en democracia que con monarcas absolutos o emperadores. También les pasó a mediados del siglo XX, cuando se estableció el estado del bienestar. Como siempre os decimos aquí en VisualPolitik, el diablo está en los detalles. El problema no es el estado del bienestar en sí mismo, sino qué tipo de estado del bienestar queremos tener, uno elitista o uno igualitario. Por ejemplo, el estado del bienestar en países nórdicos como Suecia es muy generoso con cualquiera que ostente la ciudadanía del país. Sin embargo, sus funcionarios no tienen privilegios especiales como sí tienen en otros países europeos. Son considerados como clase media y por tanto no se considera oportuno que deban tener ningún tipo de privilegio. Todo esto tiene lógica si tenemos en cuenta quiénes son los padres del estado del bienestar sueco. Los socialdemócratas suecos, que venían de la clase obrera. Por eso no querían que los funcionarios, que mayoritariamente venían de la clase media, tuvieran ningún tipo de privilegio. Pero Francia no es Suecia. Hablamos de un país muy elitista. Para que os hagáis una idea, casi todos los líderes políticos de este país vienen de la misma universidad, la Escuela Nacional de Administración. Se trata de una escuela donde los hijos de las élites se forman para ser políticos. En la última promoción, solo un 1% de los estudiantes venía de una familia humilde. Dicho de otra forma, que por raro que suene, el país de la liberté, égalité y fraternité tiene el elitismo grabado en el ADN. Podríamos decir que Francia vive una revolución permanente de republicanos que en el fondo quieren ser emperadores. Así que hablamos de un estado del bienestar con privilegios. Ahí están, por ejemplo, los funcionarios de carrera, que tienen su puesto de trabajo garantizado en la administración pública. Además, a diferencia de Suecia, donde cobran menos, en Francia un funcionario cobra prácticamente igual que si trabajara para la empresa privada. Pero es en la jubilación donde más salen a relucir todos estos privilegios de los funcionarios franceses. Mientras que en la empresa privada se tiene en cuenta el sueldo de los últimos 25 años para calcular la pensión de los funcionarios, solamente se les mira sus últimos 6 años. Y claro, imaginad todos los complementos que cobran en sus últimos años. Por ejemplo, imaginad una persona que empieza su carrera como consultor junior y llega a ser socio de la empresa. Es muy posible que su pensión sea más reducida que la de cualquier funcionario cuando se calcule la media de sus últimos 25 años laborales. Y os preguntaréis, pero ¿cuál es el problema de todo esto? ¿Cuál es el problema de que haya unos colectivos con mejores condiciones de jubilación que el resto? Pues el problema es que cuando alguien quiere meter mano por aquí, estos grupos concretos se levantan en armas. Es lo más lógico. Imaginad que el gobierno nos diera a los youtubers 2.000 euros al mes por nuestra cara bonita. Pues si dentro de 30 años algún canalla se propone retirarnos este privilegio, muchos no se preguntarán si eso es justo o no. Simplemente saldrán a la calle y protestarán. Es más, probablemente yo sería el primero.
Esto explica que en Francia, cada vez que un político ha querido reformar las pensiones, la calle se le ha echado encima. Jacques Chirac quiso acabar, en sus inicios, con los regímenes especiales, pero fracasó. Las protestas sindicales de 1995 son míticas. Luego Sarkozy y Hollande impulsaron algunos cambios, pero no se atrevieron a meter mano a estos colectivos privilegiados. Aún así, de derechas o socialistas, ambos gobiernos fueron presionados por la movilización sindical. Sin embargo, lo que estos presidentes tuvieron enfrente no es nada comparado con lo de ahora. Graves altercados, la policía cargando contra los manifestantes, y pensaréis, ¿pero qué pasa con la reforma de Macron? ¿Qué ha hecho para provocar unas protestas más fuertes que las de 1995? Pues ahora mismo lo vamos a ver. La reforma de Macron. A estas alturas os preguntaréis, ¿cuál es el principal cambio que propone Macron? Pues ni más ni menos que acabar con los 42 regímenes especiales de jubilación. El sistema actual es deficitario y no está para aguantar privilegios. A cambio, Macron presenta un sistema universal de puntos, en el que todos los trabajadores reciban puntos por su cotización y no importe en qué sector hayas trabajado. Estos puntos valdrán exactamente lo mismo para los bailarines o los maquinistas, los funcionarios o los youtubers. Así que claro, aunque los sindicatos desconocían cómo sería la reforma y los trabajadores ignoraban cómo les afectaría, las protestas contra el gobierno comenzaron incluso antes de que se presentara la dichosa reforma. ¿Por qué? Pues porque todos los privilegiados ya sabían que el chollo se les iba a terminar. También hay otro factor que no podemos ignorar con Macron y con su partido, la República en Marcha, y es que tanto la izquierda como la derecha necesitan hacer sangre con Macron, porque la situación es la siguiente. Tras el gobierno del socialista François Hollande, que aprobó importantes recortes, la clase trabajadora buscó respuestas en otras fuerzas políticas. Por tanto, la movilización contra la reforma de las pensiones ha propiciado el momento para que la izquierda reclame su protagonismo en la calle frente a otros movimientos que escapan de su control, como el de los chalecos amarillos. Así que este debate se ha convertido en una oportunidad buenísima para los sindicatos que reivindican que son los que defienden al pueblo contra el gobierno, pero también ha sido una oportunidad perfecta para la extrema derecha. No se debe retener nada en este sistema de pensiones propuesto por el gobierno. Quiero decir que todo se debe tirar a la basura. En la época de Chirac o Sarkozy todo estaba muy claro. ¿Quién protestaba? Los sindicatos de izquierda, pero la política francesa de hoy en día es mucho más complicada que todo esto. Tanto la extrema izquierda como la extrema derecha están de acuerdo en una cosa: ambos odian a Macron. Así que mientras Macron tiene la mejor imagen fuera de Francia, dentro es todo lo contrario. Para la izquierda es un malvado capitalista contra los derechos laborales. Para la derecha es un progre que quiere acabar con unos privilegios tan interiorizados como la identidad nacional. ¿Y en qué se traduce todo esto? Pues en estas protestas multitudinarias. Y diréis, ¿cómo ha reaccionado Macron ante esta respuesta callejera? Pues lo cierto es que su primer movimiento ha sido muy convencional para ser un representante de la nueva política. 6.000 gendarmes para reprimir a los sindicatos. Y claro, si le sumas el precedente de los chalecos amarillos, hay veces que el asunto se le ha ido al gobierno de las manos. Macron denuncia la violencia policial y exige un código de ética mejorado. Las pensiones suponen un gasto del 14% del PIB para Francia. En la OCDE la media es del 8%. Ya en las elecciones que le llevaron al Palacio Presidencial del Elíseo, Macron prometió que haría una reforma de las pensiones, y aunque su planteamiento era ambicioso, Macron ha ido suavizando sus medidas. Por ejemplo, ahora la reforma ya no afectará a los mayores de 45 años. Sin embargo, tampoco se aplicará a los maquinistas mayores de 35 años, ni a los bailarines de la Ópera de París, que solo les afectará a los que empiezan a trabajar allí en el año 2022. Pero la mayor concesión encierra un golpe político. Macron quería subir a los 64 años la edad para jubilarse con la pensión completa, sin penalización alguna. El objetivo era incentivar que la gente se retire más tarde y atajar el déficit del sistema, que podría alcanzar los 12.000 millones de euros. Sin embargo, el gobierno anunció que renunciaba a los 64 años a cambio de pasarles a otros la patata caliente. Reforma de las pensiones. Los sindicatos y la patronal tienen 3 meses para encontrar un equilibrio financiero para 2027. Sin embargo, todas estas discusiones se frenaron en seco con la llegada de la pandemia.
Tanto la patronal como los sindicatos acordaron con el gobierno dejar este tema hasta el año en el que estamos ahora mismo, 2021. Es decir, que es justo ahora cuando Francia espera retomar este debate, y la situación política ha cambiado ligeramente. Curiosamente, los porcentajes de aprobación de Macron han crecido con el coronavirus. Ahora mismo, con un 40% de aprobación, Macron es el presidente más popular de Francia en 20 años. De hecho, podría ser el primer presidente que repite mandato en este siglo. Ahora bien, por mucha aprobación que tenga, las encuestas de intención de voto no son tan favorables. En el momento en el que hacemos este vídeo, hay muchos sondeos en los que Emmanuel Macron empata con Marine Le Pen. De momento, su proyecto de ley ya ha llegado al Senado y se ha encontrado con 41.000 enmiendas, casi nada. Pero no importa, Macron tiene la mayoría suficiente como para aprobar la reforma de las pensiones en los términos que considere adecuados. Ahora, la pregunta es para vosotros. ¿Creéis que Macron se atreverá a sacar su reforma de las pensiones aprovechando las buenas encuestas y su mayoría en las cámaras legislativas? ¿Hasta qué punto esto le puede pasar factura en las próximas elecciones del año que viene? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y, como siempre, no olvidéis que aquí en VisualPolitics sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos al canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. ¡Un abrazo y hasta pronto!